Buenas noches. Voy a platicar y saludo al abogado penalista Juan Velázquez. Querido Juan, buenas noches. Carlos, buenas noches. Porque es un litigante muy avesado en los litigios de carácter precisamente penal y tienes una gran experiencia en asuntos relacionados con actos de corrupción o de probable corrupción. Y te pedí, Juan, platicar con la audiencia del Asalto a la Razón para conocer tu visión, particularmente del caso Emilio Lozoya Austin, pero también el caso en lo que se refiere a apoyos electorales subrepticios, que tratemos el asunto que se destapó la semana pasada, igualmente, con un colaborador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, entregando dinero en bolsas y sobres a Pío López Obrador, hermano del actual presidente de México. ¿Le entramos, Juan? Sí, Carlos. Sí. Primero que nada, en el caso Lozoya, porque vamos por orden de aparición, en el caso Lozoya, ¿qué es precisamente un testigo colaborador, Juan Velázquez? Mira, Carlos, hasta hace unos años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exigía para que se le diera veracidad, validez legal a las acusaciones de alguno, que ese alguno fuese una persona digna de fe, no un mentiroso, un mitómano, alguien que hubiese sido ya enjuiciado, condenado por un delito de falsedad. Es decir, ¿quién me acusa? Este señor que es digno de fe. ¿Y por qué es digno de fe? Le damos crédito, credibilidad a sus afirmaciones y por esas afirmaciones, corroboradas con otros elementos, es que te condenamos. Sin embargo, eso de digno de fe, ese calificativo, persona digna de fe, se suprimió de la Constitución para poder promulgar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y para que en esa ley federal hubiera los mal llamados testigos protegidos. Y yo digo que mal llamados testigos protegidos porque un testigo es alguien ajeno a los hechos que los presenció. Le constan, pero en una de esas no los quiere declarar, pues porque tiene miedo de que lo maten. Sí, yo presencié cuando ejecutaron a fulano y sé quién lo ejecutó, pero si en una de esas rindo un testimonio me van a ejecutar. No. Porque a ti como testigo te vamos a proteger. Bueno, no, es que sí son testigos porque al final de cuentas les constan los hechos respecto de un tercero y les constan esos hechos porque los presenciaron en tanto que fueron de alguna manera partícipes de esos hechos. Esta figura proviene del derecho norteamericano, del procedimiento norteamericano. Vamos a ofrecerle un trato beneficioso de no acusarlo, de acusarlo por delitos menores, de que se le imponga una pena pequeña, etcétera, a un sicario perteneciente a un grupo mafioso para que declare en contra del principal. Oye, no, dirían los abogados del acusado, del principal, es que este es un delator, es un criminal. Sí, dicen los acusadores, los fiscales, pero sí, es un demonio.
y precisamente porque es un demonio, es que presenció, estando en el infierno, los, digamos, hechos reprobables del diablo mayor. Si hubiera estado en el cielo, pues no los habría conocido. Entonces, vamos a aplicar la regla del mal menor. El mal menor es darle inmunidad, que él entonces tenga impunidad, pero para que al final de cuentas sus afirmaciones sirvan para condenar a ese diablo mayor. Nada más que esas puras afirmaciones, aun en un juicio frente a un jurado, son insuficientes si es que no están corroboradas por otras pruebas. El FBI tiene otras pruebas. Tiene, por ejemplo, un cadáver, tiene, por ejemplo, grabaciones de las conversaciones de los mafiosos, bueno, etcétera, etcétera. Y por ese colaborador, por ese testigo protegido, se logra ese éxito judicial. Eso mismo, y con esa misma lógica, se trajo a México y para que, como ya dije, apareciera en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y por eso de testigo colaborador se vivieron muchos casos de absoluta injusticia. La de que por el dicho de una persona se perseguía a otros muchos, se les encarcelaba, se les enjuiciaba, y para que al rato se les absolviera, porque esos dichos de ese resultaban absolutamente mentirosos. Se cambió nuestro sistema de averiguación y de enjuiciamiento. Se copió, mal copiado, remedado, el sistema norteamericano. Se aprobó un Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese Código Nacional de Procedimientos Penales se incluyó un criterio de oportunidad que permite que un colaborador, un testigo colaborador, colabore eficientemente con el fiscal en la investigación y en la persecución de un delito mayor al que él se le imputa, y obviamente en contra de personas de mayor relevancia. Para que si tú cooperas, colaboras conmigo, y por tu colaboración y en tanto que la llevemos a un juicio, logremos la condena de otros, la acción penal en tu contra, quiere decir la posibilidad de perseguirte, de condenarte, se extinga, porque eso es lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, sí, de prosperar el caso, el testigo colaborador quedaría, digamos, eximido de pagar cualquier condena. Quedaría eximido por el delito que cometió, aunque en una de esas se le pudiera exigir una reparación del daño. Pero en cuanto a la prisión... O acusarlo de alguna otra falta o delito. Pero que ya sería motivo de otra investigación. Sí. Bueno, aquí en este caso, y para que yo investigue y persiga este delito o estos delitos, tú vas a colaborar conmigo. Si colaboras eficientemente, si se logra tener éxito en un juicio, tú quedas impune en cuanto a una pena de prisión. Ok. El señor Lozoya, perseguido legalmente, se acogió a esto. Y yo diría que la Fiscalía General de la República aceptó esa colaboración pues de manera, ahora sí que muy oportuna, criterio de oportunidad, porque a lo mejor si no hubiera esa colaboración, pues sí, se podría condenar a esta persona menor, pero se dejaría en la impunidad a los mayores. La Fiscalía lo está aprovechando, yo diría que muy inteligentemente. Y yo supondría también que muy eficientemente. ¿Por qué?
no es lo mismo que el señor diga algo, por más que eso sea algo, a que eso algo se logre probar en un juicio y para condenar a otros. Me parece que por algunos motivos la Fiscalía tenga enfrente una tarea muy complicada para poder, con esta primera pieza del señor Lozoya, armar el rompecabezas. A mí me da mucho gusto, abogado Juan Velázquez, que expongas de manera tan diáfana, yo diría didáctica, lo que significa esencialmente ser un testigo colaborador. Y si te parece, vamos a entrarle ya al caso mismo con los elementos que ya están en conocimiento del público, y quiero que abordes también los asegúnes implicados en la difusión de un video donde se ven maletas y bolsas de plástico atestadas de fajos de billetes, y que veamos también que con los dos videos y el sonido del otro caso que dejé enunciado, que es el de un acto evidente, al parecer, de corrupción electoral, político-electoral, en el caso del hermano del presidente de la República. ¿Aguantas aquí, Juan Velázquez, y seguimos platicando? Claro, Carlos. Te agradezco, y a la audiencia le pido que ojalá siga mañana con atención esta exposición de un litigante de prestigio, el querido, inteligente Juan Velázquez. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.